días. Dice reading, no está leyendo, reading. Yo no digo una relación tradicional, pero alguna, de algún tipo, algo a tu medida. ¿Otra vez? Es lo último que digo, no digo nada más. Es como que me regales una pollera rosa y pretendas que me la ponga, no sé. Es casi ofensivo, Ushi. No me digas Ushi. Bueno, no le digas conseguiste un novio. Yo no dije, no digo novio, digo algo, cualquier cosa, Antonia, lo que vos quieras. ¿Peor? Mira, Antonia, ¿sabes qué? Mira, te pido disculpas. Boca cerrada, otra cosa mariposa. Aparte, es violento. Es violento porque es desoír lo que yo vengo emitiendo. Bueno, lo que trato o intento emitir con mi comportamiento. ¿Y qué es lo que emitís? Lo que soy. Esto que soy. ¿Vos me ves tan mal? Ah, me ves mal. No, hija. Depende de donde lo mires. Esto querés decir. No, nena, Antonia. No te veo mal. Si sos preciosa, mira lo que sos. Sí, depende de lo que estés esperando. Y tenés razón, sí. Es una cuestión de puntos de vista o de expectativas. La cosa es que yo decido no salir, elijo estar acá y tener los vínculos que tengo con ustedes y profundizo en esos. Más la gente que conozco acá. Los amigos de la banda ancha. La banda ancha es el servicio, mamá. ¿Qué, vos te estás yendo? En un rato me pasan a buscar. Ahora, si hay algo que yo no puedo entender, por ejemplo, para nada, pero te juro que para nada, es esa pulsión, esa necesidad que tiene la gente de salir. Viajar. La mayoría va, mira, vuelve. ¿Eso es viajar? Supongo. No lo entiendo, te juro que no lo entiendo. O sea, no es que me niego o que soy terca. Bueno, soy. Igual yo lo que te quiero decir es que yo le doy oportunidades a las cosas. No, me doy oportunidades. Sí, no sé, pienso, reflexiono, considero otras opciones y eso dice lejos. No lo pude entender nunca, pero es que no lo entiendo con el cuerpo. Antonia, la gente viaja a conocer, a ver un mundo, gente, cosas que no conocen. ¿Para qué? ¿Cómo para qué? Para verlas, para conocer. Ay, ya dijiste eso.
Pero ¿qué es conocer? ¿Ver algo 5 minutos? No sé, media hora, un día entero, una semana entera, ¿eso es conocer? No sé. Y claro, bueno, no sabes, porque eso no es conocer, eso es ver. Conocer es apropiarse. Claro, yo no necesito ver algo en vivo para conocerlo. Prefiero imaginármelo. Creo incluso que el vínculo es mucho más profundo si vos le aplicás atributos a las cosas. Sí, atributos que imaginaste vos, que son una combinación de algo, del objeto X. La fontana di Trevi, por ejemplo, y tu imaginación. O mejor, mirá, una combinación entre la fontana, lo que te contaron a vos de la fontana, o lo que vos pudiste haber visto de la fontana en alguna película, y tu imaginación. Y algo que puedas haber leído también, ¿eh? Alguna descripción de la fuente en alguna novela. No sé, a mí me gusta ver, salir, tener impresiones. Bueno, tampoco viajás mucho, que digamos. Ahora no, porque están ustedes. Pero cuando éramos jóvenes con tus padres siempre nos escapábamos a algún lado, aunque fueran un par de días al Tigre o a acampar. A jugar al hombre primitivo. A estar en la naturaleza. Te dejabas un par de kilómetros y ya estabas en medio de la nada. A que te piquen bichos. Ver el cielo, Antonio, a ver las estrellas, a sentir el olor del pasto, a bañarse en un arroyo, a estar solos en la naturaleza. A que te piquen bichos y no poder comer bien y bañarte mal y prescindir de todo lo necesario. Paso, no me interesa. Aparte no estábamos hablando de vida en la naturaleza, estábamos hablando de conocer. Vas al Tigre una semana. ¿Conoces el Tigre? Más que si no fuiste nunca. No, distinto. Yo prefiero que me cuentes. Además en el delta está lleno de humedad, mosquitos. Estás encerrado en una isla, querés salir a caminar, tenés que caminar en círculo, un espanto. Antonia, yo no estoy tratando de venderte nada. Un novio. Yo lo que no quiero es que te quedes sola. Están ustedes, Somos familia. justamente. Yo te hablo de un compañero, alguien con quien compartir tu vida. Como vos. Digo como vos que tenés un compañero. Yo tuve. Muchos años tuve. Y ahora también tengo, aunque sea distinto. Y además los tengo a ustedes. Justamente. ¿Justamente ¿Qué qué? nos tenemos? Si vos me tenés a mí y yo me consigo un compañero, no me tenés más. No tiene sentido, Ushi, no cierra. Yo te hice así.